Con relación a la unidad de derechos humanos y al tema de derechos humanos, la reflexión lo conduce a uno a pensar que las democracias modernas se caracterizan por el más alto arraigo a la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Colombia jamás ha renegado de su vocación jurídica y con respeto a los derechos humanos ha suscrito todos los convenios internacionales existentes, los convenios de las Naciones Unidas, el Pacto de San José, la Carta Interamericana de Derechos Humanos y su extensión de derechos y obligaciones sobre los derechos humanos, ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido la competencia de la Corte Penal Internacional. Eso significa que el compromiso del país con los derechos humanos desde el punto institucional es pleno y total. Pero significa a su vez que tenemos que lograr la justicia dentro del país, utilizar los instrumentos jurídicos disponibles para lograr que las violaciones de los derechos humanos sean sancionadas en el país, y ese es un deber de las instituciones que tienen a su cargo esa responsabilidad, la Fiscalía y la rama judicial. El fortalecimiento de la unidad de derechos humanos en ese contexto y las unidades regionales de derechos humanos tiene que ser una prioridad de la política criminal colombiana. El respeto a los derechos humanos es una expresión de la civilización de un pueblo. Y es imperativo lograr sanción para sus violaciones y a los ataques contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario, por aquellas personas protegidas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los sindicalistas, a los maestros, a los defensores de derechos humanos, y es fundamental dar respaldo, impulso y efectividad a los órganos del Estado responsables de esta acción. El apoyo y fortalecimiento de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y las unidades regionales de derechos humanos son un paso fundamental para la plena vigencia del Estado social de derecho y la democracia constitucional en Colombia. Esta Corte ha pronunciado sentencias de especial importancia en materia de derechos humanos. Yo debo resaltar los pronunciamientos que esta Corte ha hecho porque hoy en día esos pronunciamientos son objeto de estudio en las cortes internacionales, tanto en la Corte Interamericana como en la Comisión de Derechos Humanos. Son objeto de estudio en la academia internacional. Muchas veces se están solucionando conflictos y problemas internos y casos nacionales, pero lo que no se observa es que la peculiaridad de nuestro país hace que nuestro país sea en la región y en el continente el país más avanzado en materia de desarrollo jurisprudencial, tanto en materia como de derechos humanos, como en materia de víctimas, punto que tocaré más adelante. Lo que aquí se escribe, se lee. Y quisiera hacer una reflexión muy especial. Es importante que se entienda que la jurisprudencia que se escriba en materia de justicia y paz tiene la vocación de convertirse en estándar internacional. Aquí se está escribiendo el estándar internacional. La jurisprudencia de esta Corte, igualmente, es la mejor guía en materia de política para la atención de víctimas, y es posiblemente una de las más avanzadas del mundo. Nuestro sistema jurídico impone que la participación de las víctimas en todo el proceso sea uno de los instrumentos para el logro pleno de la verdad y la justicia. Desarrollar en la práctica común de la Fiscalía los principios desarrollados por esta Corte tiene que ser un objetivo central de la Administración. Adicionalmente, la Ley de Víctimas deberá proporcionar los instrumentos para reparar a aquellos que sufrieron la violencia y garantizar que esa reparación sea completa y permita cerrar esta etapa del país con respeto a la dignidad de los que fueron sacrificados en ella. El concepto de reparación es un concepto amplio, es un concepto que tiene que cubrir todos aquellos elementos que requiere el individuo, el ser humano, para reponer su plan de vida, para poder reinsertarse en la sociedad después del enorme sufrimiento que las condiciones que dejamos que en algún momento se desarrollaron en el país hayan ocurrido. Para el funcionamiento eficiente del sistema penal acusatorio y en particular del principio de oportunidad, es fundamental un programa eficaz de protección de testigos. Este es un programa costoso, que requiere el apoyo de todo el Estado colombiano y de la comunidad internacional. Si los testigos no cuentan con la garantía de seguridad y la protección de su familia, muy difícilmente van a poder colaborar con la justicia. Este programa merece especial atención, desarrollo, apoyo y concentración. Con relación al fuero y la competencia de la Corte,
Quisiera decir que no existe discusión alguna sobre el origen legítimo de las disposiciones constitucionales que nos gobiernan. Una de ellas es el fuero y las competencias especiales de la Corte. Son normas vigentes, con pleno vigor, y su contenido de alcance no puede ser desconocido ni discutido. El fuero no es injusticia y su renuncia tampoco puede implicar impunidad. Con relación a modificaciones normativas, no creo que sea necesario en la actualidad pensar en cambiar el Código Penal, desistir del sistema mixto con tendencia acusatoria o pensar en grandes reformas legislativas. A mi juicio, lo fundamental es evaluar dónde hay tropiezos en las actuales instituciones y hacer lo necesario por superarlas. A mi juicio, se requiere fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía para contar con los instrumentos que permitan una acción oportuna y decidida para investigar el crimen y facilitar a los jueces los instrumentos para hacer justicia oportuna y eficaz. Es prioritario en este contexto el tema de la policía judicial. Es preciso aprovechar a fondo la capacidad de la Policía Nacional, coordinar su acción con la Fiscalía y duplicar de esta forma la capacidad investigativa. Igualmente, es fundamental desarrollar todo el potencial de la Procuraduría, de la Contraloría y de todas las instituciones públicas que tienen competencias de policía judicial, desarrollar los convenios ya existentes, profundizar en su utilización y otorgarle los instrumentos y coordinación que bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación permitan multiplicar la capacidad investigativa y de decisión de la Fiscalía General de la Nación y de los instrumentos judiciales en general del país. Durante el año pasado, colaboré en el trámite del crédito internacional del Banco Mundial con apalancamiento del BID para dotar a la Corte Suprema de su propia unidad de policía judicial, como un medio para garantizar independencia en el proceso investigativo que adelanta la Corte y que a mi juicio se requiere. Temporalmente, dada la crisis internacional, la posibilidad de desarrollar el crédito se suspendió, pero si me asigna a mí la responsabilidad de la Fiscalía, puedo comprometerme con esta honorable Corte en poder desarrollar ese programa, consolidarlo y concretarlo, de tal forma que la Corte tenga su independencia en materia investigativa y cuente con unidad propia para poder desarrollar las investigaciones que de acuerdo con sus competencias le corresponden. Sus señorías, honorables magistrados, soy y he sido un investigador al servicio de la ley de Colombia, un defensor incondicional del país y de sus ciudadanos. Creo en la ley como el único parámetro de conducta de un operador de justicia, independiente de vinculaciones políticas, de creencias religiosas o de cualquier otro orden. Honorables magistrados y honorables conciudadanos, pongo a consideración suya mi nombre para el cargo de Fiscal General de la Nación, entendiendo que sea cual sea su decisión, será la mejor para el país. En Colombia, parte de la violencia se ha generado porque las personas equivocadamente han tomado la justicia por sus manos. Señores magistrados, pido a ustedes que me elijan como Fiscal General de la Nación para mostrarles a los colombianos y a colombianas que los jueces siempre han estado allí, aún arriesgando sus vidas para proteger sus derechos humanos, su vida, sus bienes y su privacidad. La justicia se logra con decisión, con energía, con pasión por las causas del pueblo colombiano y su Constitución. Pongo mi capacidad y mi fuerza a sus órdenes. Muchas gracias.